Sensacional, Brazuca! Futebol não se aprende na escola. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários, a inveja nos otários. Inclusive em seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caralho. O nome dele é Zé Batalha, e desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. Futebol não se aprende na escola. É por isso que o Brazuca é bom de bola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola, Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola, Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se esfola. Chega de levar porrada, A canela tá inchada e o juiz não vê. chega dessa marmelada, A camisa tá suada de tanto correr. chega de bola quadrada, Essa regra tá errada, vamos refazer. chega de levar porrada. A galera tá cansada de perder. No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10. Comandando... Claro que no lo hace cualquiera, isso está claro, pero yo tampoco veo como algo muy raro porque lo sé hacer, então não penso em essas coisas. Quando me sale dentro do campo, hago com naturalidade. Otra de las especialidades del brasileño son sus rabonas y sus pases medidos que casi siempre terminan en gol. Esta es su fórmula secreta. Procuro sempre estar mirando antes, para quando vá ser, já tenha na cabeça o que vai ser. E isso faz com que as coisas pareçam difíceis, pero quizá para mim não são tanto. De momento, Yalmiña solo piensa en su presente en el Deportivo y en poder jugar muchos años más. Mientras esteja desfrutando e a gosto e principalmente bem fisicamente, creio que tenho muito tempo por delante. Ayer el baño del Deportivo a la Unión Deportiva Las Palmas, el Festival Tristán y sobre todo el Festival Yalma. Sí, Yalma hizo cosas fantásticas y el Depor, que jugó un partido de muy alto nivel. Ahí está ese cabezazo de Donato. Vamos a ver cómo resuelve la Unión Deportiva No jugó la Surre, semana. no jugó Surre en defensa y se notó, ¿verdad? Este control de Tristán acaba en el 1-0. Decía, vamos a ver cómo resuelve la Unión Deportiva la semana de AUPA que le espera, porque recordemos siempre vienen seguidos Deportivo, Barcelona y Real Madrid. Ahí está, recibe al Barça y El próximo sábado. el sábado sí que bien le pega a Tristán, que bien, recorte que bien le pega ahí, seco, perfecto. Esa jugada de Víctor va a asistir a Sampaio. El campo Le bota y le da en la cara. Porque pega Nacho González. en la línea del área de meta y pega un salto para arriba al balón. ¿Lo ves? Pum. En la segunda parte, 3 goles más. Seguiría el Festival Yalmiña Tristán. Bueno, ese taconazo. El segundo eso es taconazo, el sin centro mirar. desde la derecha, falla la defensa y a placer. Es un gol escandaloso, es una pena que al final el fallo de la defensa... Desluzca un poco, Sí, pero el inicio de golazo la en jugada... cualquier caso, sí, ¿no? sí, el inicio de la Sin jugada. mirar, sin Ahí está. mirar, por Dios. Yalmiña. Mauro es el que mete el centro. Oye, el Miña siempre nos deja
detalles de este tipo en muchos partidos. Entre otras cosas. Ahí Molina Exacto. está a punto de... El único fallo del portero, ¿eh? Porque estuvo muy bien, este, pero claro, le ese tiraron. tipo. Lo arregló después. Almiña que seguía a lo suyo. Control. Se marcha de 2, de 3. La pared con Sampaio. Otra vez Yalmiña. Y al final Nacho González. Le arranca desde atrás y con la cabeza levantada y Almiña. Me parece que necesita buenos socios alrededor. Yalmiña. El pase a la carrera de Manuel Pablo a Placer Tristán. Impresionante el gol. Fantástico el gol. Seguro que aplaude hasta Kresic. Sí, bueno, Kresic lo dijo al acabar el... Es que claro, ¿qué iba a decir? Sí. Al acabar el partido. Dijo exactamente, hoy se ha visto quién fue el campeón de primera división el año pasado y quién de segunda. Más claro agua. Y el cuarto, para alegría de Roy Mackay, el holandés que se lesionó en la Qué Eurocopa. jugada. Paqui se queda Que vuelve enganchado con en un esta gol. jugada. Ah, pero la triangulación es fantástica. ¿Qué jugada hacen? Es que podía parecer que era fuera de juego, ¿no? Pero no lo es. Impresionante. Además un sentido colectivo tremendo, que es lo que necesita Yalmiña muchos días, por cierto. Sentido colectivo también. Cambio inteligente de Irureta para que se ganase la ovación